Mis amigas y amigos de la República Dominicana y dominicanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, una vez más estamos aquí para presentarles su programa de la semana Analizando. Hoy sí que podemos decir que para la semana tendremos temas muy interesantes que llamamos la atención de ustedes para que puedan estar con nosotros. El profesor Sixto Moya se ha reintegrado esta semana al programa Analizando. Ya Freddy Aguas Vivas y yo habíamos dicho que hacía falta el profesor Sixto Moya con nosotros. Así es. Pero privilegiadamente tenemos un invitado hoy muy especial, lo que quiere decir que en vez de 3 seremos 4, y me refiero al doctor Velasco Torres. Él es Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene diversos estudios de posgrado en Ciencias Penales, Relaciones Internacionales, Seguridad Nacional y Combate a la Corrupción. Fuera bueno que el doctor pasara un tiempo aquí con nosotros, sí, por el tema del combate a la corrupción, ¿verdad que sí? Hace falta. De modo, doctor Velasco, que bienvenido a la República Dominicana y bienvenido aquí a este multimedio de comunicaciones Su Mundo. Nuestro canal de televisión le recibe con mucho privilegio y muy especialmente este programa, que es un programa que se hace para toda la semana, su programa Analizando. Tocamos siempre temas internacionales preferentemente porque la geopolítica es lo que más entendemos nosotros, debemos mostrar desde este programa. Hoy conversaremos sobre México, vamos a conversar de América Latina, vamos a conversar de China. Ahí en el tema chino, Freddy se pone siempre muy contento, sobre todo porque China se ata con Venezuela, se ata con Nicaragua, se ata con su amigo Putin, quien ha invadido a Ucrania. Pero se ata también con Estados Unidos. Ahí viene Lula también. Ah, bueno, dice que viene Lula. Cuando hablamos de Estados Unidos, Petro, ahí viene. ¿Viste el discursazo que tiró Petro? Con Petro también, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que conocemos a un conjunto de personas de la izquierda, y yo siempre he dicho que para discutir con un marxista, con un izquierdista, hay que estar preparado, porque esa gente acostumbra a leer, a prepararse y a capacitarse. Freddy le echa a los Estados Unidos la culpa de todo cuanto pasa en el mundo. Me parece que está equivocado, pero defiendo con él el derecho que tiene de expresarse. Tenemos, como se ha anunciado aquí por nuestro conductor, nuestro director, el doctor Ismael Reyes, la presencia de un gran amigo, un latinoamericanista muy consumado, un hombre de estudio, con una información muy vasta, que ha sido un baluarte de la información política en México y que hoy nos acompaña. Estamos hablando de Mario Velasco Torres de la Vega, quien realmente es un experto y ha estado en contacto con los principales actores y protagonistas y analistas de América Latina en un programa muy potente en México, que es Gabinete en la Sombra. Esta presencia de hoy aquí nos llena de nuevas preguntas, nos convida a ampliar el discurso, la discusión, el análisis, y creo que esto para nuestro público que nos está acompañando va a ser un ejercicio realmente muy rico y muy prometedor. Pues le damos la bienvenida. Mario, gracias por estar aquí en República Dominicana y acompañarnos en este momento, en este programa Analizando. No, bueno, pues el súper privilegiado soy yo. Gracias a Ismael y a todo el equipo de trabajo, a ti, Sixto, por supuesto a mi colega. Es un privilegio estar en esta maravillosa tierra, en este bendito país que, en mi caso particular, estaba entrampado en mi imaginación, pero también en el trato a gente de República Dominicana que he conocido a lo largo de mi vida, por supuesto a través de su literatura, de su política, de la historia, de esta
de esta convivencia trágica que está con la hermana República de Haití, ¿no? Y hablo República Hermana porque, bueno, creo que más que un precepto ideológico o de falsa teatralidad, creo que sí nos hermana de entrada el idioma, nos entrada la religión y para muchos hasta la brujería. Lo primero que nos hermana es la tierra, porque somos siameses que no podemos prescindir uno del otro. Y además somos los Estados Unidos del Sur, porque también, a diferencia de los Estados Unidos del Norte, y no es una crítica a ellos, es una crítica a nosotros, no hemos sabido unirnos, hemos caído a veces en falsos debates acerca del bolivarianismo o de una falsa identidad latinoamericana cuando no hemos podido superar temas como la inequidad, el racismo, como la desigualdad, no solamente por cuestiones étnicas, sino por cuestiones también que tienen que ver con el color de la piel, discriminación a la mujer, discriminación a la gente de la tercera edad, discriminación a la niñez. Entonces, no en balde, y muchos estudios lo indican así, somos una de las áreas más desiguales del mundo, si no es que la más desigual, porque en África están todos pobres, pero aquí sí vemos unos graves polos de desigualdad. Por supuesto, hablo en el caso de México, por supuesto en el caso de Brasil, estoy hablando de los dos países más poderosos económicamente del hemisferio, de nuestro subcontinente, y vemos también las grandes brechas de desigualdad. Algunos las quieren resolver con puro Estado, para mí es un mito, y otros con puro mercado, que también es un mito, porque ambas son utopías irrealizables. No puede haber un Estado de puro mercado. Ya vimos lo que pasó en Chile, el Estado-nación más privatizado del mundo, y bueno, lo que pasó en 2019 previo a la pandemia. Y ahora que, a pesar de que se rechazó la nueva Constitución, no quiere decir que no se tenga que hacer una nueva Constitución. Sí. En el caso de Chile. Entonces era el país más privatizado de América Latina. La pandemia visibilizó todos nuestros males y los potenció. Eso también hay que decirlo. Y yo creo que el gran reto del multilateralismo es, sin excluir a Estados Unidos y Canadá, el gran reto del multilateralismo latinoamericano es atender las graves desigualdades que tienen que ver con la raza, con la etnia, con el género, pero que también tiene que ver con que nos podemos encontrar, aunque discrepemos ideológicamente. América Latina es tierra de izquierdosos de adeveras, ¿no? A veces llueve en Moscú y en la ex Moscú soviética, y se abrían los paraguas en Santiago de Chile. Doctor Velasco, antes de que pasemos a Europa Oriental, me parece que sería bueno que usted nos dé el privilegio de informarnos, de hablarnos de un tema muy importante. Como un profesional mexicano, como un hombre de letras, conferencista, abogado, profesor universitario, politólogo, porque ha asesorado políticamente por muchos años a dirigentes políticos de México, hay una realidad con respecto a México. El río Bravo separa al México de hoy de los llamados Estados Unidos de Norteamérica. El país considerado más grande de la Tierra, con la mayor economía del mundo, a pesar de una población de 340 millones de habitantes, Estados Unidos. Sin embargo, México, que tiene la posibilidad de ese gran mercado que son los Estados Unidos, y sabemos que hay grandes industrias norteamericanas ubicadas en territorio mexicano. Conocemos también del gran potencial del empresariado mexicano, pero hay una gran pregunta que yo quisiera que usted nos edifique. ¿Por qué del total de la población mexicana de hoy, 58.1 millones viven en la pobreza? Y un tercio de ahí en la pobreza extrema. Y un tercio en la pobreza extrema. Pero lo que es peor, en vez de ir derrotando los niveles de pobreza y de miseria, en los últimos 3 años en México creció la pobreza en 2.1 millones de mexicanos. Y lo que es peor todavía, después de ese mensaje esperanzador,
de un presidente de izquierda como lo es Andrés López Obrador, registra Naciones Unidas y otros organismos internacionales que ha crecido en 6.5 millones más la pobreza en México. Lo que quiere decir que México, en vez de avanzar, está retrocediendo con respecto al nivel de vida de la población. ¿Qué piensa usted que causa eso en México? Bueno, yo creo que ahí es muy importante el tema y la pregunta, porque esta desigualdad ha persistido durante mucho tiempo. El crecimiento económico efectivamente existía. Una prueba fehaciente de que ha funcionado el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es el gran déficit en la balanza comercial que favorece a México y que fue uno de los motivos que Trump amenazara con romper el TLC si no se negociaba, y bueno, llegamos a lo que ahora es el TEMEC, digamos que la nueva versión actualizada del TLC. Yo creo que el tema importante es que sí había mucho crecimiento económico, pero había mucha desigualdad, mal repartido. Si nosotros analizamos los segmentos de pobreza, vamos a analizar que sí efectivamente creció, pero hay sectores de la población mexicana donde esta pobreza ha persistido. Por ejemplo, hay un documento muy importante de un organismo, y lo pueden bajar de internet, que se llama Oxfam, es una ONG, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Y está probado en México que la gente que ha sufrido más desigualdad, más discriminación, un apartheid económico, son los afromexicanos. ¿Qué son los afromexicanos? Afrodescendientes mezclados con indígenas, que se localizan sobre todo en la zona de Guerrero. Durante décadas, quizás siglos, no se ha hecho nada en términos de salud, de educación. Es decir, se tendrían que hacer acciones afirmativas y objetivas donde a veces el mercado no puede intervenir para lograrlo, y es entonces que el Estado debe intervenir. Sin duda, también estos niveles de pobreza se han alcanzado porque la iniciativa privada en México siente que no ha habido las reglas claras para participar en términos de inversión. Y esto evidentemente se ha traducido en que no hemos logrado ese crecimiento económico, y evidentemente se han incrementado los niveles de pobreza. Ahora, también hay un asunto muy importante. El Estado de México, el Estado mexicano, para algunos, debería de separarse de la torre de Pemex, que está en la Ciudad de México, para abajo, hacer otro país, porque la parte próspera es la parte centro y norte del país. Sin embargo, esa parte centro-norte del país se financió con el petróleo y destruyendo el hábitat de estados como Tabasco, que quedaron sin su fuerza petrolera. Se extrajo su petróleo, se financió el desarrollo de los estados de centro-norte, pero la gente vive en una lacerante pobreza extrema en esos estados. Ustedes tienen una extensión territorial grandísima, porque ustedes tienen una extensión territorial que equivale a 1.964.471 kilómetros cuadrados. Eso es mucho territorio para una población de apenas... Esa es la parte que le robaron a México, del terreno que le robaron los Estados Unidos a México. Lo que es México a partir del momento en que termina la guerra México... Del saqueo que le hicieron a las tierras de México, me refiero. Digo que es el México que yo conozco a partir de que terminó la guerra México-norteamericana. Usted ve que comunista el hombre. No, comunista. Pero bien, no podemos evadir el tema estructural. Estamos de acuerdo, pero para que pasemos a la parte estructural, que la podemos ver, sí, quiero hablar del México actual. Sí, claro. Del México reconocido hoy por la comunidad internacional. Pero antes que porque el México antiguo... Es que tú hiciste una pregunta que se ha quedado inconclusa. Pero vamos a concluirla, pero déjame decirte. El México originario que nosotros conocemos es el México que en la época de la conquista
o en la época del encuentro entre dos razas o entre dos civilizaciones. La invasión española al continente americano. Bueno, los primeros que invadieron fueron los aztecas porque bajaron del norte y desplazaron a los reyes culhuacanes que habitaban en el pero, de México. Los primeros inmigrantes fueron los aztecas. Era un conflicto civil entre razas. No se veían así ellos. Pero los españoles vinieron a invadir el continente americano porque los indígenas tenían derechos aquí adquiridos. No, sí, sin duda. Pero yo creo que el tema importante, y me lo decía muy bien una colega rumana, me decía, es como si nosotros culpáramos a los romanos porque nos conquistaron, y a los romaníes nos volvieron ahora rumanos con un idioma, lenguaje romance. Yo sí me alegro, ¿no? Yo sí me alegro que el propio doctor Velasco, que es mexicano, no tú, me haya ayudado, después de tú haberme quitado la palabra, para yo terminar el concepto que estaba desarrollando. Se lo voy a robar yo de palabra un poco nada más para decirles esto. Como dice el gran escritor mexicano Ignacio Solares, que por cierto te recomiendo un libro muy bueno de él, de Alfaguara, sobre el conflicto del 47 con Estados Unidos. Él dice muy bien, no tengo nada de indio, no tengo nada de español, soy puro mexicano. Yo así me siento. No me siento ni indio, ni me siento ni español. Soy producto de ambas razas, punto. Pero el Gran México es el México que de dos virreinatos que hubo en América, México ocupaba uno de esos virreinatos. La Nueva España. De hecho, esa Nueva España tenía tanta influencia que se metía hasta parte de Asia. Porque las Filipinas son el país que le aporta la chacabana a México, según cuenta la historia. Y era virrey don Luis de Velasco, hijo. Perfecto. Y de México. No de Velasco, no de Velasco de la Vega. Perdón. Es que se cambiaron el apellido en la guerra de reforma para no ser conservadores, mi familia. Y de México la chacabana pasa a Cuba y de Cuba llega a República Dominicana. Pero bien, lo que quiero decir es esto. Una población de 130 millones de habitantes, calculada así para el presente año 2022. Así es. Una población que tiene más de la mitad de pobres, pero que hay que decir que uno de los tres hombres más grandes, más ricos del mundo, es un mexicano. Y sabemos que la burguesía mexicana es poderosamente millonaria en dinero. Vuelvo de nuevo a hacer la pregunta: ¿por qué continúa castigando la pobreza a más de la mitad de los mexicanos? Yo creo que por lo que tienen enfrente por la corrupción. Por ejemplo, José Ángel Gurría, cuando era secretario de la OCDE, y muchos han probado que la corrupción se devora aproximada y conservadoramente el 9% del PIB. Y es un cálculo conservador porque puede ser... Es conservador porque yo lo que iba a interrumpir ahorita era cuando el doctor Velasco respondía a tu pregunta, entre comillas, porque no la respondió. Me ayudaba. No, se fue por la tangente porque hay un problema estructural, doctor, y es el problema de que en México existe una corrupción que es prácticamente... El país más corrupto de América Latina, abajo de Venezuela. El país más corrupto de América Latina, pero gobernado durante 75 años, decías tú, por un mismo partido, con un mismo criterio. Nada más que te voy a decir algo. Esos 70 y tantos años fue un PRI muy heterogéneo, porque dentro de esos 70 y tantos años tuviste un PRI que a veces fue de centro izquierda o de izquierda. Sí, iba jugando con la coyuntura, pero en la parte, Alemán, la industrialización, en la parte de la corrupción y en la parte del descuido, esa desigualdad que usted denunciaba y pronunciaba ahorita, resulta que esa desigualdad es el producto directo de unas administraciones gubernamentales que para nada hicieron nada para sacar de la pobreza. La corrupción también era un elemento de control político. La continuidad política de ese segmento ideológico, vamos a llamarle así, es una continuidad que fue en perjuicio de México, creciendo el 9% del Producto Interno Bruto. El 9% de la corrupción
es el 9% del Producto Interno Bruto de México, por ejemplo. Eso representa una cantidad enorme. Sin embargo, en otros estudios que yo he visto, a veces acercan hasta el 30% el nivel de corrupción. Muy conservador, 9%. Muy conservador, el 9%. Entonces, se habla hasta de un 30% de la incidencia de la corrupción en el Producto Bruto Interno de México. Pero ahora, quiero comentarles yo que hay un elefante en la sala que nadie quiere ver, desde el Río Bravo a la Patagonia. Hay un elefante en la sala que nadie quiere ver y que tiene que ver con la desigualdad, que es la discriminación. Sí. Es decir, sí está muy fuerte el tema de la discriminación racial, étnica, por motivos de cultural, de género, religiosa, por motivos de muchos tipos. Nadie queremos ver el elefante en la sala. Decimos, es la corrupción nada más, o un grupo de corruptos nada más, o las oligarquías nada más. Pero hay un tema, y lo dice el Latinobarómetro, entre otros estudios, hay un tema de la discriminación y de la discriminación racial. Les comentaba yo de este estudio que pueden bajar de internet, Por mi raza hablará de desigualdad, pero es válido lo que pasa en Centroamérica, es válido para lo que pasa en el Caribe, es válido para lo que pasa en Sudamérica. Por ejemplo, a nadie les gusta el ejemplo de Evo Morales, pero Evo logró lo que en muchos años la derecha boliviana no logró, que fue llevar a un país de la pobreza a renta media. Pero también no hay que ser consecuentes con la gente, con los rojos, porque eso lo logró usando técnicas y cuestiones de mercado. Es decir, llevó inversiones, pero lo que sí logró Evo es demostrar que la organización social sirve. Sí, entonces hay muchas vías donde puede convivir la iniciativa privada y el mercado. El mismo hecho de que ellos acepten acudir al mercado como una forma de solución de los grandes problemas que tiene la comunidad, te habla de una capacidad, una apertura mental de ese izquierdismo que fue radicalísimo pero es un izquierdismo que se convierte en centro izquierdo socialdemócrata. Centro izquierdo, ¿no? Y socialdemócrata. Ya no es ahí, bueno, lo está haciendo Petro. ¿No? Petro baja de las lomas, de las montañas con y un Boric fusil. En Chile también. Y Boric en Chile. Y empiezan a toparse con la realidad y empiezan a entender la necesidad de combinar cosas. Y aún López Obrador, el presidente López Obrador, no es enemigo de la iniciativa privada. De lo que ha sido enemigo el presidente es de una inversión extranjera que a veces ha sido voraz y que ha tenido ciertos conciertos. Pero bueno, permítanme interrumpir el diálogo entre ustedes para que los 4 talentos que están presentes en la mesa puedan participar. México, que yo creo que ya habían participado suficiente, ya no está bien, doctor. México tiene 64 habitantes por cada kilómetro cuadrado, una densidad bajísima. Sin embargo, Ciudad México, la ciudad más poblada del mundo. Ismael, la mitad del país es desierto. Hay muchos mitos acerca de la gran prosperidad mexicana porque muchas de las tierras no son cultivables. Sin embargo, se ha logrado también que la gente del norte ha logrado prosperidad a través de llevar industrias. Pero deme el privilegio de terminar mi idea. Sí, por favor. Si fuera tan amable, porque creo que es importante aprovechar a un ciudadano mexicano bien ligado con la política, que conoce perfectamente la sociedad mexicana. Ese México del que hablamos, que tiene ese nivel de pobreza que es execrable, como también tiene un nivel de riqueza en pocas manos, lo que es también execrable, pero es un México que tiene influencia en toda América Latina y el Caribe, para completar la idea, desde hace años. Muchos años. Hoy, en el momento en que estamos hablando, México tiene presencia en 32 países de Iberoamérica, con lo que tiene colaboración, a los que asesora en muchísimas materias y que comparten también, porque hay que señalar que las carencias de México no han impedido que México sea un país influyente en América Latina, y no ha impedido que sea un país influyente en los propios Estados Unidos de Norteamérica, donde la mayor población hispana
que tenemos nosotros en Estados Unidos es mexicana, por encima de la suma de todos los demás hispanos parlantes. Hay mexicanos en México. Es de ese México que estamos hablando, cuidado, ¿eh? Sí. Es decir, México no es un país cualquiera. Pero viven un millón de simbólico. Estadounidenses y viven un millón de estadounidenses en México. Disfrutando de la belleza. Casi 1% de la población mexicana, poco menos, son estadounidenses. Así es. Para robustecer lo que tú dices, México es un país clave para todo el desarrollo sociopolítico dominicano. Todos los políticos dominicanos de alguna manera recibieron apoyo en México, Bueno, Leonel de Zedillo en su momento, ¿no? Sí, Cuando llegó Leonel Fernández aquí al poder, tuvo apoyo de Zedillo. De Zedillo. Pero empezó con Juan Bosch. Juan Bosch tuvo un tiempo en México. Mira, antes de la política, cuando tú eras pequeño, hace como 70 años de eso. Hace mucho. La primera influencia mexicana sobre República Dominicana en particular, la canción, era a las 6 de la mañana, las rancheras. La ranchera mexicana. Chespirito y México exporta su geopolítica con eso fue mucho después. Todo el país. Pero la canción mexicana aquí a las 6 de la mañana, el país 6 a 7 de la radio, a escuchar rancheras. Aquí te hablan de Pedro Infante y de esos artistas. Miguel Aceves Mejía. Los cines, además, que había del cine de barrio. El cine mexicano aquí arrasó con todo en los años 60 y 70. Estamos trabajando todas las ideas en la superficie del iceberg. Sí. Porque estamos lo que se ve, pero ahí bajo del iceberg hay una masa de cosas que no estamos planteando. Y muchos submarinos también. El tema. Pero vamos a bucear, ¿eh? Antes de México, antes de que México fuera lo que es hoy, aquella provincia, la Nueva España, provincia de España, con la clase criolla surgiendo, con una Habsburgo, con un imperio en decadencia, endeudado con Europa después de la guerra de los 30 años, y toda la riqueza estuvo fluyendo, todas las minas de América, pero sobre todo de Zacatecas, de Durango, todas esas minas de Guanajuato, de Tasco, de Guerrero, todo eso estuvo fluyendo y el capital estuvo enriqueciendo. Bueno, la capital de Nueva España era la capital más importante del Imperio Español. Entonces, más que Madrid. Entonces, por el dinero que producía, cantidad de habitantes, los palacios. Pero para sobrevivir, la clase criolla que se fue creando con las tierras, que se fue apropiando del terreno, construyó todo eso sobre la base de la negociación, sobre la base de la corrupción, sobre la base de acciones que no eran acciones de Estado, que eran acciones de urgencia para construir lo que se estaba haciendo la clase criolla, por encima de los nobles que venían a llevarse el dinero. La época de Juana Inés. Bueno, la venta de plazas en la Nueva España era un método de control político del rey y para hacerse recursos. Sí. ¿no? Y entonces, es donde empieza la corrupción. Entonces hay un ADN que no es de la clase política de hoy, que no estamos hablando de que eso está inventado porque no lo inventamos los que estamos haciendo política hoy. Había un quehacer, una manera de hacer las cosas con una iglesia que estaba dominando, teniendo terrenos que tienen que el rey de España decirle a los jesuitas se van porque tienen más propiedades que el resto de la Sixto, pero déjame ahora que estoy en esta preciosa isla decir una parte de la relación con el Caribe y México que no se ha mencionado mucho. Para México es muy importante el Caribe por dos razones históricas fundamentales. La primera es que Isidro Barradas desde Cuba, por ejemplo, intentó reconquistar México y fue vencido por Santa Anna. El Santa Anna que después, ganando la batalla de la Angostura a los Estados Unidos en el estado de Coahuila, dicen que por 2 carretas llenas de oro misteriosamente se retira. Esa batalla la ganó Santa Anna y de eso hemos hablado en el Colegio de Guerra de los Estados Unidos. De eso. El tema importante es que México amenaza, como en novela de John le Carré, hace planes de invasión a Cuba. Hace planes de invasión a Cuba y se los filtra alguien que sabía que trabajaba para los españoles, que era espía de ellos. Planes de invasión, barcos, desembarcos, hombres, todo. Como en novela de John le Carré. Amenazan a Cuba de que amenazan a España de que sigue queriendo invadir México o reconquistarlo por Cuba, México va a invadir Cuba. Y los españoles se la creen y se retiran. Pero lo mismo pasa si nos vamos hacia un poco más extendemos hacia la zona Puerto Rico, República Dominicana, Haití, por supuesto Trinidad y Tobago, todas las Antillas. Para México sí ha sido una zona, no voy a ser desproporcionado en el término, ha sido una zona también de influencia de su seguridad nacional,
Por ejemplo, México ve a Cuba como si fuera un estado más. Es por eso la cercanía con Fidel en su tiempo no es que haya sido tan procomunista los gobiernos del PRI, sino porque para México es un motivo de diferendo la soberanía cubana, pero también lo que pasa en Centroamérica y el Caribe. Por eso México siempre procuró proveer de petróleo en el Pacto de San José a Centroamérica. Es decir, México se ha tomado en serio, yo diría no su papel de hermano mayor, porque eso no me gusta, se me hace muy discriminatorio sobre los demás. Doctor, yo creo, aunque el Pacto de San José fue un fracaso total, de acuerdo, en términos de pero lo fue una que solución representó para América Latina, no hubo realmente ningún beneficio de acuerdo, al final. pero el tema era que la intención fue buena, pero, que no se pero quedara murió el sin paciente. petróleo. Sí, pero hay que decir, doctor Velasco, lo siguiente. México tiene una influencia histórica sobre América Latina. Porque México, por haber sido uno de los dos grandes territorios del ultramar del Imperio Español, fue el primero en domesticar más de 120 tipos de plantas que producían alimentos, como el maíz, Originario, el frijol así es. y una serie, El jitomate, el chocolate, la semilla, el cacao. el cacao. Todo esto es desde México, que entonces sale para toda América Latina. En una época donde el latifundismo, donde ese primer factor que interviene en la producción de la riqueza, que es la tierra, era el símbolo de la riqueza. Entonces, esa influencia mexicana está en toda América Latina. Pero condicionó Esa es la también, verdad. condicionó un tipo de producción, un tipo de sociedad que estaba abasteciendo las minas, los metales a Europa y el abastecimiento de la comida y los desayunos a América. Quiero que me permitan... y termino. Al lado de una sociedad en pleno desarrollo industrial que le asignaba al territorio mexicano el papel de suministro de esas necesidades, incluida la marihuana. Bueno, el tema importante yo creo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, si tomamos de parámetro el zapatismo, aunque esas haciendas producían mucho dinero, muchos recursos para sus dueños, que generalmente vivían en París y tenían a sus capataces atendiendo, pero esas haciendas que producían mucho tenían también un fuerte agravante contra la gente, el derecho de pernada, tener que meterse tener el hacendado o el capataz el derecho de meterse en la noche de bodas con la novia. Y la gente, sus tiendas de raya eran azotados también como esclavos. Eso está documentado. La venta de Por eso Octavio Paz decía muy bien que en la figura de Zapata se engloba lo que ha sido todo el tema del maltrato desde la colonia. Nada más que hay un factor. Para los que son proindigenistas, los aztecas tenían sus estamentos sociales. Perdón, mexicas. Aztecas eran cuando todavía no llegaban a la zona del Valle de México. El imperio mexica era fuertemente discriminador. Sí. ¿Cuál es el tema con la Malinche? La Malinche era una india popoluca de la zona de lo que ahora es el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos. Y ella se compraba por una semilla de cacao para los sacrificios, mientras a otros los cobraban por 2 o 3. Eran totalmente discriminadores porque tenían el calpulli, era para los pobres, para que estudiaran la clase baja, y el calmecac para los aristócratas. Las universidades. Sí. Eran para que les enseñaban artes, guerra, ceramantecas, es decir, los que hacen artesanía. Pero esa discriminación ha seguido con los tiempos porque Siempre continúa una discriminación de los mexicanos con el resto de América Central, Y del Caribe. con los de Guatemala y del Los Caribe, haitianos también. con los guatemaltecos, con los haitianos, con los hondureños. Ha habido una actitud permanente de Sin duda. repudio y de Es discriminación. decir, nos quejamos de la policía migratoria de Estados Unidos, pero nuestra policía migratoria también comete es tan excesos y violaciones a los es tan derechos sádica humanos. como la norteamericana. Son Yo quiero decir sobre México, para enaltecer a México en el nivel que tiene que estar. En el ranking de los países de mayor Producto Interno Bruto, México hoy ocupa el ranking número 16 después de España. Y llegó a ser la séptima potencia alguna Con vez. 1.3 billones de dólares al año. Vuelvo a repetir, profesor, México no es cualquier cosa. Hablamos de una potencia económica que negocia con Europa, negocia con Oriente, con Medio Oriente y con diferentes países del mundo. Continuamos aquí
platicando plácidamente y nos sentimos confortables, ¿verdad, Freddy? ¿Verdad, Muy profesor bien, Sixto? muy bien. Con el doctor Velasco. Un intelectual buenísimo. No, gracias. Ya vienen las flores, ahora la maceta. Sí. como Pero se yo dice. creo que tenemos que bucear, como decía el profesor Sixto. El 1 de diciembre del año 2018 llega al poder en México Andrés López Obrador, un candidato que en el periodo anterior dijo que le robaron las elecciones. Dos En dos anteriores. veces le habían robado las elecciones a Andrés López Obrador. Montó- Al final los Estados Unidos no pudieron impedir que En él el 2012 ascendiera. dijo que había sido inequitativa y Perdón. que por eso había perdido, más que robo electoral, a diferencia del Las 2012. dos veces le quitaron, las dos veces le quitaron las elecciones. Veo que el programa esta semana Ah, interesante, candente. está siendo un poco anárquico. No, intenso, nada de En anárquico. tanto que vamos a hacer una pregunta y a mitad de ella se nos corta la palabra. Pero bueno, eso va de la democracia de la Lisandro, ¿verdad? Dos La veces democracia de impidieron la a Lisandro. Estados Unidos que Pero bien, llegara López Para mí es Obrador un al gran poder. privilegio que estemos hablando de México y se los agradezco. Bien, con su presencia aquí tenemos que dedicarnos al tema mexicano para que el pueblo dominicano, donde quiera que se encuentre, porque los dominicanos estamos por el mundo repartidos, y este programa es un programa, que llega ampliamente a través de este canal a toda Europa, a toda América Latina a través del satélite, Sí. localmente por los canales 101 y 1101 de Claro, canal 46 de Wintele con canal 10 de Telecable Dominicano, por todos los cables que nos han bajado por el satélite en el país, y estamos en todas las plataformas, en las vías digitales, incluyendo nuestra página de internet Sumundo TV. De modo que, doctor Velasco, lo están viendo millones de personas a usted en este momento y durante toda la semana. Decía yo que llega al poder en el 2018 Andrés López Obrador. Un hombre que había llegado con un discurso populista, que se había levantado como un gran representante de los pobres. Todos son populistas, derecha, izquierda, todos son Bien, populistas. me refiero a Andrés López Obrador, su discurso populista de que iba a reivindicar a México, que acabaría con la pobreza, que La corrupción. repartiría mejor la riqueza, que metería presos a los corruptos, que le quitaría lo que se habían robado, en fin, con un discurso populista de izquierda, porque este no era de derecha. Sin embargo, vimos hace un rato que en manos de López Obrador, socio de Freddy en el pensamiento político, en vez de que México haya bajado niveles de pobreza, los ha aumentado. Ahora bien, ese México que es una realidad, que está ahí, que es una de las naciones más importantes de América Latina, que comparte una frontera con los Estados Unidos, que todos conocemos lo que está Y ocurriendo. una tercera frontera con ustedes Lo también. que está ocurriendo. Sí, Y una frontera marítima con nosotros. De hecho, entre nuestras playas y las playas de México hay una gran competencia. Pero bien, en la parte política, ¿va bien o va mal López Obrador? El mejor operador político del país es el presidente López Obrador. Y esto no lo digo para echarle flores o quedar bien, por supuesto que no. Él es el mejor operador político porque es una persona que estuvo en el PRI y él fue discípulo yo creo que murió hace poco por COVID, el maestro González Pedrero, quien fue su jefe, fue gobernador de Tabasco y fue su mentor. Y el maestro González Pedrero yo creo que ha sido el mejor político y politólogo que ha dado el país. ¿Por qué no ha perseguido a Peña Nieto? Bueno, sí lo ha perseguido. Porque no lo tiene en la cárcel. Bueno, pues todavía yo creo que es El prematuro. principal asistente de Peña Nieto está procesado por el caso de Brecht con $10 millones que se robaron y Lo que pasa es que tampoco podemos... No, y García Luna, bueno, García Lo que, Luna pasa, adelante. lo que pasa es que también podernos en ver temas maniqueos va a ser muy difícil encontrar cuál es el punto. Yo creo que la situación es que el presidente, evidentemente, como gran operador político... ¿Usted conoce bien al PRI por dentro? Sí. Digo, me jacto de haber desarrollado incluso los conceptos editoriales, ¿no? La República, confluencia, forma, plataforma.
Sí, si esa ideología con el maestro González Avelar. Entonces, eso quiere decir pero que usted piensa que ha habido, la pregunta tú hiciste, ¿usted piensa que ha habido una diferencia en el estilo y los niveles de corrupción en los gobiernos de Peña Nieto con relación al resto de los gobiernos que habían pasado? Porque el tema es que Peña Nieto hay la percepción que muchos gobernadores que sienten que lo ayudaron a él a llegar a ser presidente de México, los traicionó metiéndolos a la cárcel o persiguiéndolos. Como el caso de Duarte, los dos Duartes, el de Veracruz y el de Chihuahua, como el caso de Moreira, que fue gobernador de Coahuila. Entonces hay la percepción de algunos de exgobernadores que Peña Nieto los traicionó porque ellos lo ayudaron a llegar al pero poder. es que siendo gobernador Odebrecht del ha PRI. dicho claramente que le entregó 10 millones de dólares a este Lozoya, señor del a Pemex, Lozoya. Lozoya, y que inclusive luego Pero sale- Lozoya ahorita está en la cárcel y es un testigo bajo un régimen de testigo privilegiado. ¿Qué es del expresidente Ford? El expresidente Vicente Fox. Fox. ¿Qué es de él que no se siente, que no habla? ¿Cuál fue el aporte que le hizo a México este presidente? Bueno, yo creo que Fox, el gran aporte que le hizo a México, y eso yo insistí mucho en que el PRI lo debía reconocer, es que el PRI siempre peleó por la democracia y la justicia social. Y al ganar Fox de una manera pacífica y el PRI reconocerlo, y además se le aprobó todo a Fox menos el impuesto en alimentos y medicinas en su momento, yo creo que el PRI debía de patentar que ese triunfo también era un triunfo histórico del PRI porque se logró la democracia pacíficamente. Y siempre la democracia fue uno de los prolegómenos del PRI, aunque siempre había opacidades. Yo creo que la gran ventaja de Fox es que logró la alternancia, y un día lo platiqué con Vicente Fox. Le digo, usted logró vencer varios miedos para ser presidente de México. Vencer al panismo tradicional, doctrinario, al que pertenecía Felipe Calderón. El Partido Acción Nacional. Vencer el miedo al PRI de Guanajuato. Vencer el miedo al PRI nacional, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Y vencer el miedo al presidente y al presidencialismo mexicano, que es muy fuerte. Bueno, ahí, perdón, pero ahí influyó el presidencialismo mexicano, porque Fox llega con Zedillo en el poder. Cedillo torpedeó al PRI para que llegara al poder. Que no era un priista. Cedillo sale del PRI, Cedillo, era un funcionario, pero no... Cedillo llega por el hecho de que es asesinado Luis Donaldo Colosio, y era el único te iba a habilitado decir- para ser candidato a la no llega. presidencia. por Te el estoy PRI. diciendo Doctor, lo de ¿quién Col- mata a Donaldo Colosio en el PRI? El PRI. No, lo mata Mario Aburto, ¿no? Está en la cárcel. No, lo mató el PRI. Lo asesinó Mario Aburto. No, Mario fue un instrumento que usaron, pero realmente... Bueno, el autor- Pero lo que pasa es que es muy difícil poner etiquetas con intereses Perdóneme, cruciformes yo siempre. percibí que el doctor Velasco respiró profundo cuando le hicimos esa pregunta. ¿Es que hay algo que no se puede decir públicamente? No, perdón, No. pero es que se dijo antes, y hay que un poco darle para atrás aquí en la cuerda esto, que había muchos PRI, o sea, hay dentro del PRI ese Es histórico. un PRI multidimensional, el Y de o sea, los había campesinos, corrientes, ese PRI multidimensional. Federación Nacional Campesina, Sí, el PRI pero de ese PRI izquierda, multidimensional- el PRI tecnoburocrático. Con que se llama Harvard. Colosio iba al poder un PRI que era diferente al PRI que tenía el establishment de la No organización. creo, Colosio era producto de ese, si no, no hubiera sido Relativamente, candidato. pero se le fue de las manos y entonces Parecía que estaba... parecía, pero sencillamente Freddy. Colosio es Freddy. el producto, el asesinato. Freddy, en México, la gobernanza del PRI por más de 70 años. El presidente de turno tenía una incidencia principal en la selección del que lo iba a suceder. Era el Inter- principal... Le recomiendo la obra de Luis Espota, internamente. Palabras Mayores, que se refiere a la sucesión presidencial. Luis Espota, sí. Le recomiendo Palabras Mayores sobre la marcha, la víspera del trueno. Leí el de primer él La día. soledad del poder. Tremenda obra de Luis Espota. Entonces, en México, esa es una realidad. El presidente de turno tiene una incidencia tremenda para el próximo presidente. De hecho, el propio Leonardo Colosio, Luis Donaldo. Luis Donaldo Colosio, Murrieta. había sido grandemente patrocinado por un sector importante de Salinas de Gortari. De la tecnoburocracia y el proyecto del presidente. Oye bien, Salinas. Y había sido impulsado hacia adelante. Ahora, parecería que ya al momento en que él es candidato, que él plantea su discurso, que él plantea su plataforma,
parece que esta Entró en chocaba contradicción. o se divorciaba Es correcto. con el sector poderoso del PRI, que es lo que lleva al fracaso de este hombre. Que dicho sea de paso, tiene un hijo que ha ido bien en la política mexicana. Es ¿no alcalde de cierto? Monterrey. Sí. Perfecto, en este Pero momento. ahorita, pero por ejemplo, ahora que tuvo muchos problemas Monterrey por el abasto de agua, porque hay una crisis derivada del cambio climático, de la mala administración del pasado candidato independiente de Nuevo León, llamado el Bronco. Nuevo León, ustedes saben, es el estado más rico, de los estados más ricos El de Bronco, México. el Bronco ganó con mucha ayuda del narcotráfico. Y ganó con mucha ayuda también del expriista y con mucha ayuda del Sí. PRI. Yo les voy a decir que sí, es un poco complicado a veces asignarle al narcotráfico así que esa ubicuidad, ¿no?, que está metido en todos lados. Pues el narcotráfico y la delincuencia organizada y también los de cuello blanco, es decir, todos los intereses blancos y negros se conjugan en todo el mundo para En ese contexto, ¿prevé usted la posibilidad de que se repitan escenarios como los de Luis Donaldo Colosio? No, no creo. ¿Hay la posibilidad de asesinar a un candidato mexicano? Siempre hay una posibilidad, pero también yo creo que hay que verificar muchas cosas que hay un ambiente aquí de no nos competi- planteamos como posibilidad alguna que a un candidato nuestro vayan a matar. Pero en Estados Unidos o en Canadá o en Francia, igual, o en en cualquier Israel. país del mundo. Acuérdense el asesinato de Rabin en Israel. Claro, claro. Entonces, en cualquier parte del mundo el magnicidio es una posibilidad para solucionar un conflicto político. Menos en Haití, que eso no. Ahora, Bueno, y- la política, estamos hablando de conflictos, la política es conflicto, si no, no estuviéramos hablando de política. O sea, no hay manera, y la política, el extremo es la guerra, porque va escalando. Bueno, lo que sea en la Clausewitz, medida, en la ¿no? medida de la... ¿eh? A lo mejor Clausewitz se equivocó cuando decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios, pero quizás se equivocó porque la política es guerra por otros medios. Bueno, lo que pasa, perdón, lo que pasa es que von Clausewitz, como un estratega tomado como referencia en el mundo, él expresaba que la política era una especie de guerra diplomática, pero que era la continuación de la guerra por métodos pacíficos, porque Así es es. pacífico, pero hay ese gran combate. Ahora bien, yo no quisiera que perdiéramos la oportunidad de tomar suficiente información de esa hermana República Mexicana, y me gustaría, profesor, preguntarle, ¿cómo está el sistema educativo de México, que es un tema que sé que usted domina, y el profesor Sixto también? ¿Cómo está el sistema educativo en México? Muy mal. Muy mal, porque creo que sí deben de meterse contenidos importantes que tengan que ver con que sea valiosa la vida en comunidad, que no se procuren y se creen, digamos, que instituciones que contribuyen a la discriminación, respetar a los demás, en los temas del bullying, todos esos temas de la posmodernidad. Pero yo creo que también es muy importante, y en los países socialistas, en Corea del Norte lo vamos a ver, en Cuba, las matemáticas y las ciencias son esenciales. En México un programa educativo tiene que tomar en cuenta esos temas sociológicos, pero también tiene que haber matemáticas, tiene que haber ciencias, tiene que haber para la física. Ahora, también veamos esto, quizá la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estudió física en la Escuela Nacional de Ciencias. ¿Quién va a ser Es la una próxima científica. presidente? Quizá Claudia Sheinbaum Pardo. Sería la quizás. primera mujer mexicana presidenta. Y además de izquierda, de origen judío, Ya. y divorciada, Si es y de una mujer izquier- brillante, si es de- científica. si es de izquierda es buena. Nada más hay una cosa importante. Sería la primera científica Científica. en la historia de América Latina, hombre o mujer, en ser gobernante de un país. Nunca los científicos han gobernado América Latina. Ahora, el tema... perdón, Bueno, el perdón. doctor Allende, Salvador Allende era médico, Sí, pero pero no no era tan científico. no ejercía tanto la medicina. El tema educativo, porque sí es importante que lo tengamos claro, porque hay un mito con eso. Nosotros estamos condenados históricamente a seguir siendo malos en la educación. Los proyectos que se nos exportan o que importamos, esos proyectos educativos, que esas reformas hechas a la OCDE con intereses de PISA y de una serie de elementos internacionales, están siempre castigando y categorizando a nuestros sistemas educativos como deficientes. O son los maestros, o son las aulas, o no tenemos la tecnología. O sea, hay un interés en rescatar la autoestima que podríamos tener. Entonces, ese alumno
tendrá futuro si sale de este contexto. Entonces ahí están las migraciones y ahí está la cantidad de científicos enormes estando formándose en nuestros países, salen a hacer sus doctorados y se quedan en los países desarrollados. Yo creo que, o sea, somos una mano de obra barata. Yo creo que cuando nos calificamos nos vamos. Pero creo que tienen que ser un poco más eclécticos. Debemos de combinar la historia, nuestra antropología, sí, pero también las ciencias. ¿Y hacia dónde? Pero sobre todo las matemáticas. Es que no hemos querido abordar la ciencia que nos pone a reflexionar. Entonces, a ustedes que les gusta el cine, hay una película magnífica de un cineasta mexicano, Olhovich, que se llama Moscú no cree en lágrimas. Sí. Y en esa película ve en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, una mujer que es obrera, madre soltera, estudia y llega a ser ingeniero y ser la directora de la fábrica donde fue obrera. Esa película nos ejemplifica que aún no se ve una réplica del libro la madre de Máximo Gorki. Bueno, pues era de origen ruso. Sí. Si me dan el privilegio, toqué el tema. Termino porque no terminé la idea, me interrumpieron con otra historia, pero en 1972... Perdone que lo voy a ayudar en esto. Parece que Freddy y el profesor se han combinado para intentar que nosotros no hablemos, bueno, pero no vamos a hablar. Pero con el doctor Velázquez no hace falta. 1972, repito, porque no me voy a distraer. En 1972, en el informe Faure de la UNESCO, se dijo que había que aprender a hacer. Y si no aprendemos a hacer lo que somos, y queremos parecernos a los finlandeses, parecernos a los americanos, parecernos a los suecos, parecernos a otra gente, no vamos a ser lo que somos. Y tenemos que rescatar nuestra identidad, que es valiosa. Somos una de las grandes culturas de la humanidad. O sea, eso hay que hacerlo valer y que en el aula el alumno sepa que es portador de un ADN científico que no tiene que esperar que nadie le diga. Ese bono cultural muy fuerte que tenemos en América Latina y el Caribe, para que no me regañen en México. En México. Ese bono cultural que tenemos, debemos de aprovecharlo. Sí. El de nuestros ascendientes africanos, indígenas, españoles, y españoles eran romanos, godos, visigodos, judíos, moros. Si no aprovechamos todos esos bagajes culturales, que hasta eso nos dicen los nórdicos y los anglosajones, oye, vean el bagaje cultural de ustedes. Es fundamental, pero lo dice la UNESCO también. En República Dominicana se estima que tenemos hoy una población de 11 millones de habitantes. Pienso que no se han contado los 3 millones que viven fuera del país, en Europa y en Estados Unidos. Ni los 2 millones de haitianos que tenemos aquí. Por eso no son dominicanos, son extranjeros que viven en República Dominicana. Viven aquí. Bien, pero estoy hablando de la población de dominicanos, ¿verdad? Entonces nosotros nos encontramos con el siguiente hecho. El 19 de este mes de septiembre en que estamos, aquí se decretó el inicio del año escolar por mandato del Consejo Nacional de Educación. 2.627.000 estudiantes del sector público y del sector privado que deben de ocupar las aulas de 10.797 centros educativos. Pero para que nosotros podamos ver en el contexto de América Latina lo que es la educación dominicana, para ver qué luz nos pueden ustedes aportar, vamos a ver un video que yo pienso que es interesante ver si el señor director nos lo pone acerca de lo que son los retos de la educación de la República Dominicana. Adelante, señor director. La crisis que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus ha generado secuelas importantes en la sociedad, tanto que la educación ha tenido que evolucionar para no quedarse fuera del paquete. República Dominicana se ve compelida a dar un salto cualitativo que pone en tela de juicio si realmente se cuenta con las capacidades físicas, humanas y cognitivas para llegar ahí. Si ha sido difícil mejorar en condiciones normales, pensar en eso en medio de una pandemia sería absurdo. Hay 2.9 millones de alumnos en poco más de 57.000 aulas, con casi 100.000 docentes, técnicos y monitores. El promedio de estudiantes por salón está entre 30 y 35, cuando lo ideal es que no pase de 20. Se siguen inaugurando escuelas, pero la población crece sin ningún control.
Con todo el lío armado, hay que decidir si se arrancan las clases ahora o lo dejamos para enero. Algunos piden postergarlo todo, pero no es tan fácil como se pinta. UNICEF dice que esto atrasaría la dinámica pedagógica de los estudiantes, y eso se refleja no solo en la escuela, sino en las universidades y academias especializadas. Otro problema es que si no hay clases, no hay colegios, y si no hay colegios, más de 20.000 maestros se quedan sin trabajo. El sector público no puede asumirlos porque se entra por concurso, y el privado mucho menos, no habría con qué pagarles. Son 20.000 profesores y sus familias que estarían pasando hambre, una espina que nadie quisiera tener. La otra opción es iniciar ahora, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Virtual o presencial? Para lo presencial se piensa en un método interdiario donde se dividan en dos los grupos de clases y vaya un grupo un día y los demás el otro. También hay otra opción, que vaya un grupo en la tarde y el otro en la mañana. Pero sea como sea, fácilmente volvemos las escuelas en un pentágono del COVID si no se hace bien. Si se logra llevar a los alumnos a las aulas, se mantendrá el distanciamiento, higiene y protección de la comunidad educativa. El maestro debe asegurar que los estudiantes no se quiten la mascarilla, que se laven las manos, atiendan a la clase, que no se paren ni hagan coro entre ellos. Ya tanta presión genera doble estrés y todo eso afecta notablemente el aprendizaje. La modalidad virtual pudiera que sea la solución más razonable, pero en un país donde todavía se va la luz y el internet es por paquetico, no se augura nada concreto. La realidad es que hay un 20% de estudiantes sin acceso a internet y se comprobó en la suspensión de las clases presenciales. También está el problema de que no hay con quién dejar a los niños en casa, mientras tanto los padres van a trabajar. Pudieras llevar un tercero, pero sería una forma de importar el virus. Hay que mencionar que el cuerpo docente dominicano tiene sus limitaciones. En el último concurso de oposición, alrededor del 80% no alcanzó las competencias básicas y solo el 3% llegó a la excelencia. Además de que hay un grupo muy vulnerable por enfermedad o vejez, lo que implica que no pueden ir a las aulas y eso limita mucho más el asunto. No podemos ignorar el hecho de que estamos en transición de gobierno entre partidos diferentes y eso implica que cada quien llegue con un librito nuevo, lo que retrasa la implementación de políticas educativas eficientes. Hay reuniones entre los que están y los que llegan, pero todavía nada concreto. Entre todo eso, el principal problema es el modelo de enseñanza, porque estamos educando estudiantes del siglo XXI con un sistema del siglo XIX. Los retos que presenta el sistema educativo dominicano van mucho más allá de butacas, comida y uniforme. Si se tiene la intención real de mejorar, hay que cambiar la forma en que se concibe la enseñanza. Aunque se posponga el inicio del año escolar, si no se cambia el modelo educativo, estaremos con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional aburre y falla, no enseña para la vida, sino para exámenes. La solución está en cambiar de modelo, implementando contenido actualizado, maestros competentes, metodologías dinámicas y una educación integral que sirva para tener ciudadanos más completos, dominicanos verdaderamente felices. Entiendo yo que el problema de la educación dominicana no es muy distinto al de toda América Latina, incluyendo el de México, que es una nación mucho más desarrollada que la República Dominicana. ¿Qué piensan ustedes? Yo repito, es un tema que no se soluciona porque además estamos categorizados como los que no sabemos. O sea, a nivel de las grandes economías que están evaluando cómo son los procesos educativos, nosotros nos vamos a pasar la vida haciendo reformas para tratar de imitar lo que están haciendo bien otra gente, que según ellos son sociedades exitosas. Y sociedades exitosas como Finlandia, Corea y Singapur, donde tienen el más alto nivel de suicidio de jóvenes. O sea, podremos elegir ser mejores sistemas educativos y con también aspirar a tener mayor nivel de suicidio, o seguimos siendo felices y tenemos conflicto con la educación. O sea, hay que saber qué está pasando con el ser que aprende. Y el problema no es epistémico, no es de contenido, no es de cuántos programas, no es de qué asignatura. Eso no es relevante. Lo relevante es quién es el individuo que aprende y quién es el individuo que enseña. Si eso no está resuelto, lo demás es secundario. Estamos dándole un protagonismo a lo adjetivo
Doctor. Lo sustantivo es el individuo. Pero- porque el individuo, y eso, repito, lo dijo la UNESCO hace 50 años. Sí, Pero Hay creo que que aprender a hacer, no creo que somos. estamos queriendo aderezar No demasiado el somos. guisado y no ver la esencia No de los somos. ingredientes. Sí. El tema es que en América Latina estamos acostumbrados en que el profesor se para, tomamos nota, memorizamos, pero no nos enseñan a pensar ni a tomar, ahí que voy. ni a resolver conflictos. Y el tema es que en Estados Unidos o los países desarrollados enseñan a la gente, los preparan a resolver conflictos. ¿De qué me sirve que seas universitario con mención honorífica y de 10 si no sabes resolver nada? Doctor Sisto, yo no estoy de acuerdo con usted, con mucho respeto, y deja que lo admiro. Este pero programa se llama Analizando. Analizando. Y cada cual analiza conforme Las- a su tiene que ser. criterio. las versiones de las Naciones Unidas de 1972, 50 años atrás, no tienen nada que ver con el ciudadano que se forma hoy. No más que esta semana Japón ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema educativo que crea a un ciudadano del mundo y entonces se concentra en eso, en enseñarte a pensar. Un ciudadano y en ser. 2.0. 2.0. Pero resulta que nuestras teorías pedagógicas de los años 70, 80, fueron que se basaban en la memorización, en enseñarte a memorizar. No te enseñaban a analizar, como este programa. Te enseñaban a memorizar, a aprenderte, pero no te hacían énfasis en las matemáticas. Perdón, no te te hacían rectifico énfasis. nada más una oración. No son nuestras teorías pedagógicas, eran todas las teorías pedagógicas del mundo. Toda la teoría, No pero eran las nuestras. hasta Paulo Freire con su educador educando de los años 70 empieza a ser desfasado Es que los cuando, nuestros somos el cuando conflicto. ahora mismo hay un problema ni siquiera de generación, hay un problema de civilización. Esta civilización de ahora que nos sustituye, que nosotros no le hemos dejado un legado digno ni siquiera en el aspecto educativo. Esta civilización viene con unos moldes absolutamente diferentes. Nuestros niños nacen con un celular en la mano, con una tableta. Mis hijos van con una tableta, con una laptop y con un celular a los colegios. Pero los idiomas están todos ahí, los libros están todos en un teléfono celular. ¿Y no será que los padres lo que quieren en realidad es que la escuela haga un trabajo que ellos deben de hacer de casa? No, es que ya nos Yo creo han que sí. sustituido. Nosotros somos análogos. Yo creo, nosotros sí, pero venimos de una pero generación creo que análoga. yo creo que en la casa también y- se está dejando toda la responsabilidad de la educación a la escuela. Cuando hay buena parte de la educación tiene que ser en la casa, desde lavarse las manos para la salud, desde temas de la educación para la salud, Debe haber una combinación de elementos. que fue muy pero- importante en el tema de la pandemia, la educación para la salud, por Sí. ejemplo. Yo pienso que estamos cometiendo un pequeño error quizás. Ujú. Pienso, ¿verdad? Y es que estamos confundiendo la educación sobre la información que debemos interiorizar al tema de la formación de modelo de comportamiento social, que son dos cosas distintas, aunque pertenezcan ambas a la rama de la educación. Lo que usted señala está en el contexto de la educación familiar, que sí, se ha perdido mucho, finalmente hay que aceptarlo, y ojalá pudiéramos retomar los Retomarlo. parámetros de responsabilidad de los padres. Ahora, lo que Freddy señalaba era que hoy estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia, la tecnología y el conocimiento lo dominan todo. Y que por tanto no podemos seguir utilizando métodos viejos de educación cuando la velocidad que ha impuesto a la vida y al conocimiento la tecnología la estemos dejando de lado. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, ¿qué hacemos con estar formando nosotros jóvenes sobre disciplinas que ya no van a tener Ningún uso. demanda en el mercado? No podemos seguir estudiando medicina si es que se comprueba que todo el mundo se murió. Entonces han cambiado los tiempos y de lo que se habla es de la modernización, de la adaptación de la educación a los nuevos modelos que tenemos que practicar en la enseñanza, La inteligencia artificial. aprovechando la inteligencia artificial, Es cierto. que no es más que el conocimiento y que la ciencia. coincido. El profesor señalaba hace un ratito Coincido. que países de Europa como Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, el propio Canadá aquí en América, los propios Estados Unidos, los sistemas educativos te dan
grandes planteles escolares, a diferencia de aquí que tenemos casuchas en muchas partes, ¿no?, para educar a nuestros niños, de modo que tienen un gran edificio, tienen laboratorio, tienen computadoras, sin embargo los estudiantes tienen un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Por la presión a lo que son sometidos con un método viejo de enseñanza. Yo siento que por el tiempo en televisión, que siempre está marcado por espacios, el tema de la educación lo hemos agotado. Pero déjeme concluir con una cosa, porque la educación es un tema ideológico, no es abstracto, está dentro de los intereses que tiene el grupo en el poder. Inclusive en México se está dando que cada vez que llega un gobierno hay una nueva reforma educativa. Y hay cambios de todo tipo. Pero hablan de la educación, pero no hablan que esos niños para aprender tienen que comer bien. Claro. Sí. Tienen que comer bien, no tienen que golpearlos en su casa sus padres. Entonces, una sociedad desigual. Hablan de la cereza del pastel, pero no del pastel. Sí, Bueno, pero O sea, y la alimentación de los niños. De acuerdo. Una sociedad desigual y el no va a núcleo producir una familiar sociedad. que Una aquí educación se ha igualitaria. intentado integrar el proceso educativo a la salud del niño sobre Y a la la base de alimentación. una la salud sobre la base de una buena alimentación, metiendo el niño a las 7:30 de la mañana en la escuela, le dan un desayuno, le dan almuerzo y le dan merienda para ¿Por qué nutrirlo. no tomamos de los nutrirlo anglosajones el adecuado. ser más prácticos? Lo que- ¿Por qué no los alimentamos bien? ¿Por qué no partimos de la salud y de la alimentación? Y a partir de ahí el desarrollo neuronal va a permitir que tengamos mejores Hay una estudiantes. información que le voy a dar al profesor. Pero si estamos en grandes abstracciones, no se va a ningún lado. Yo Una pienso, información que le voy a dar al profesor y a ustedes. El mal de Es lo Latinoamérica y siguiente. el Caribe es ese, exceso de pensamiento, muy poca acción. En pocos años, digo 10, 15 años, esos planteles escolares los vamos a coger para mudar a pobres de ahí que vivan ahí, porque ya la educación va a ser a distancia. Nadie va a ir a coger para un plantel a meterse 8 horas en una escuela, cuando hay que alimentarlo bien en su casa, hay que formarlo bien. Decía Pero que no todo- iba al teatro cuando se inventó el cine y sigue siendo un segmento de gente que le gusta toda el la, teatro. toda la educación ya está en instrumentos y no va a ser necesario ni tener grandes bibliotecas, ni tener grandes escuelas, porque la gente no va a ir a las escuelas. Pero La colega, escuela va a la ir a pandemia hacer- probó lo contrario. Muchos niños ya no soportaban estar en clase de distancia y querían ir a la convivencia, al Bueno, centro pero, social, a jugar. Adaptación, es el a echar novio, fenómeno de es decir, adaptación. yo pienso que al doctor Velasco tendremos que traerlo próximamente por República Dominicana para que volvamos a tocar el tema de la educación, porque si Y de la discriminación, que usted le está Perdón. viendo a la Yo discriminación. creo que los tres no están tocando el tema de la discriminación racial, insisto, le evaden, se van por el vericueto, pero pero bueno, yo ya. estoy de acuerdo con porque, ustedes, perdón, doctor. porque No como, quiero ser el necio en la mesa. como decía el doctor Velasco, si un niño no está bien alimentado, si no está en salud, ¿qué hacemos estar hablando de No va a aprender educarlo o nada, de hombre, ni de formarlo? matemáticas, no. ni de Una- lectura de comprensión. Lo que ni quiere nada, decir, por perdón, lo favor. que quiere decir que cuando hablamos del tema educativo es porque es un tema específico, Claro. pero no puede estar distante de la presunción de que un niño debe tener asegurada su alimentación y su salud. Esto está dentro del ámbito social que hay que atender definitivamente. Es Porque necesario, no sí. podemos educar si no hay alimentación Una y si no hay salud. una Eso responsabilidad tiene que de estar Estado. claro. De acuerdo. Ahora bien, hay un tema que el doctor Velasco ha dicho que le estamos sacando el cuerpo. Que es verdad. Y yo pienso que Freddy sí le está oyendo, pero yo no lo estoy Yo oyendo no. tampoco. Ni el profesor Cito tampoco. Pero ¿verdad? llevamos mucho tiempo hablando de Bien. por qué no lo evadimos, pero seguimos Pero evadiendo. sí Bien, lo al evadimos. regresar pues tenemos que ir Fíjese cómo ahora se va a pausa. Como vamos a tratar el tema de la discriminación, ahora pide una pausa y ahí nos Y ya se descompresa Sí. el tema. El formato del programa nos obliga a pausar, pero cuando regresemos vamos, doctor Velasco, a tocar el tema de la discriminación. Racial. Porque viniendo usted de México, estoy convencido que sentado en esa mesa, usted ha venido con la mala información de que en República Dominicana discriminamos a los haitianos. Pero para que veamos ese tema, pausamos. Y a los dominicanos también, entre los dominicanos pausamos. se puede discriminar también. Aquí seguimos Freddy, Aguas Vivas y nosotros acompañados por el doctor Velasco para continuar platicando y analizando sobre temas que interesan a la comunidad dominicana, a la comunidad hispana y al mundo. Yo sé que cuando vino a República Dominicana hace apenas
horas o pocos días. No, horas. Horas. El doctor Mauricio Enrique Velasco Mario. probablemente vino condicionado al escuchar en el avión o en México que en la República Dominicana existe discriminación racial. Yo que he estado en algunos escenarios internacionales y he sido preguntado por qué discriminamos a los haitianos, sé que cuando frente a un dominicano se toca el tema, se quiere decir el problema histórico entre República Dominicana y Haití. Yo quiero hacer algunas aseveraciones, profesor Velasco, para que usted pueda ver en pantalla algunos videos que nos va a poner nuestro director, como este, por ejemplo, que aparece aquí, para yo irle comentando lo siguiente. Mire usted, aquí estamos en un salón de clases de la República Dominicana, donde usted puede ver a niños dominicanos, a niños haitianos, estudiando por igual, con un uniforme idéntico, recibiendo el mismo mensaje de los profesores y tomando clases. En esta imagen que hay aquí, usted puede ver a niños haitianos jugando en una de las calles cualquiera de una de las provincias o municipios de la República Dominicana, sin que nadie los maltrate, sin que nadie los recrimine y sin que nadie le haga sentir que ellos son discriminados en la República Dominicana. Aquí tiene usted un hospital público del país donde paren las madres de la República Dominicana y donde paren por igual las madres haitianas y después se les da a ellas toda la atención postnatal, y en esa fotografía ve usted cómo están esperando para ver a los médicos que están llevando la salud de sus niños. Aquí usted puede ver una de las modalidades nuevas que tiene en los últimos años la República Dominicana, que se llama el motoconcho. Le voy a decir a usted lo que es el motoconcho. Es un sistema de transportación donde las personas, después que dejan el tren o dejan cualquier vehículo de transporte público, para llegar hasta la parte final donde se encaminan, toman una moto, se montan en la parte de atrás y llegan hasta su destino final. Pues ese motoconcho lo hacen dominicanos, lo hacen haitianos, tal y como usted puede observar en esa imagen que tenemos en televisión, sin que nadie maltrate, recrimine o marquine a un ciudadano haitiano. Aquí usted podrá ver en la frontera de la República Dominicana con Haití cómo ese militar dominicano, cuya piel no varía mucho de color con respecto a los ciudadanos que usted ve que están entrando desde Haití hacia la República Dominicana, a quienes se les permite, repito, los ciudadanos haitianos, a quienes se les permite entrar a comercializar, a comprar o a vender en unos mercados especiales que se hacen 3 y 4 veces por semana en las diferentes comunidades fronterizas de la República Dominicana. Pero mire aquí esta fotografía, qué penosa y al mismo tiempo qué simbólica. Y qué dramática. Y dramática. Esta es una madre haitiana, pobre, como hay también madres pobres dominicanas,
porque las tenemos en la República E indígenas Dominicana. mexicanas pidiendo limosna en la Ciudad Perfecto. de México. Sí. ¿no? Pero así como una dominicana puede salir a las calles a mendigar, a pedir tristemente, aquí tiene usted a una madre dominicana en una de las calles de la capital de la República Dominicana, yendo por el medio donde están los carros en el tránsito, y ella está pidiendo en la calle. Debo decirle que la acción de pedir en la calle está limitada por leyes penales de la República Dominicana que hacen prevención de que eso no ocurra. Pero aún y así, nuestras autoridades se hacen de la vista gorda para evitar la crítica que se hace a la República Dominicana cuando queremos poner algún tipo de control, de disciplina o de respeto a Me la dicen ley cuando ya puede de la interrumpir República o no. Dominicana. Me dicen ¿Perdón? cuando ya puede interrumpir Cuando o no. usted pueda, le voy a decir ahora mismo, le voy a pasar la palabra para que usted no solamente interrumpa, sino para que usted me explique. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? ¿Cómo se puede llamar que se discrimina aquí a ciudadanos haitianos cuando los haitianos aquí han desplazado la mano de obra dominicana del campo, la mano de obra dominicana en la construcción, la mano de obra dominicana en el servicio doméstico, bajo el entendido de que siempre el inmigrante en cualquier país donde migra ocupa las Y hasta posiciones en los hoteles, más bajas? en los hoteles de los resorts. En todos los resorts de República Dominicana está la presencia haitiana. Oiga lo que le voy a decir. Aquí hay un problema histórico entre República Dominicana y Haití, que no se da con ningún otro país de América Latina. Incluso los mexicanos, que históricamente sabemos que perdieron gran parte de su territorio inicial como Estado mexicano en la guerra México-americana, pero los mexicanos... Quizá no había un Estado mexicano todavía formado. Pero cuando los pasó mexicanos no eran un Estado mexicano. Eran un conglomerado de nativos y de personas colocado en esa parte del continente americano. Pues déjeme decirle lo siguiente. Esta isla donde usted se encuentra se llama la isla de Santo Domingo o la isla Hispaniola. La española. La Hispaniola o la Española en español. Esta isla fue el lugar por donde hizo su entrada el 12 de octubre de 1492. Cristóforo Colombo. El navegante genovés Cristóbal Colón El asaltante, o Cristóbal... el asaltante genovés. Bueno, ya me o dejan Cristóbal- interrumpirlos o todavía no. Me dijeron que iban a dar la palabra. O Cristóbal Columbus. Y el nombre que recibió esta isla de Hispaniola no fue porque ese fuera su nombre original. El nombre nativo, el nombre original de esta isla era Quisqueya o Haití. La palabra Haití quiere decir tierras altas, es decir, que la parte del sur, la parte oriental, la parte occidental de esta isla son las tierras altas, donde hay más montañas. Por razones históricas, España, después de casi 3 siglos de su presencia aquí, se vio obligada a despoblar esa parte occidental de la isla de Santo Domingo, espacio vacío que fue aprovechado por holandeses, por ingleses, por franceses, que al final son los franceses que se quedan con esa parte del territorio cuando las tropas napoleónicas derrotaron en Europa a España, a Francia y a Inglaterra. ¿Qué hizo Francia? Que a esa parte del llamado entonces Santo Domingo francés, importaron a través de barcos con trata negrera una gran cantidad de personas, de seres humanos nacidos en África, para traerlos hasta el Caribe, a esa porción de la Hispaniola que se llamaba el Santo Domingo francés, quienes en casi 2 siglos, y aquí tenemos
el mapa, finalmente se rebelan contra Francia los nativos africanos que habían sido traídos, así como su descendencia, y deciden entonces conformar una nación llamada Haití en el año 1804. Y termino para darle la palabra de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ese Santo Domingo francés convertido en Haití, en el año 1822, decide invadir también la parte oriental de la isla, que no era todavía República Dominicana, pero que era el Santo Domingo español. 22 años nos gobernaron. Hicieron lo que tenían que hacer con la presencia de Boyer. Habiendo un hecho histórico en el año 1806, que fue la presencia aquí de Dessalines y otros militares haitianos que cometieron una atrocidad matando a nativos del Santo Domingo español, cosa que durante mucho tiempo perduró en la mente y en el corazón de los habitantes de esta isla, quienes se organizan y en el año 1844 nos independizamos de Haití. Termino. Así como Haití es la primera nación en América, independiente, que se independiza del imperio napoleónico, que se independiza de Francia en 1804, la República Dominicana es la única nación de América que no se independizó de España ni de Francia, sino que lo hizo de la República Haitiana. Aún y así, usted pudo ver que no se discrimina al haitiano en la República Dominicana. Yo diría que mis palabras hicieran que se confundiera lo grandioso con lo grandote. Me explico. El tema importante, cuando yo me refiero al racismo, no es por una cuestión que puede haber incluso por un sentido xenofóbico de los dominicanos hacia los haitianos. No, lo que yo hablo es un racismo que hay desde el Río Bravo hasta la Patagonia, incluyendo en el Caribe, donde se discrimina a la gente por ser más pobre, por ser mujer de la tercera edad, por tener alguna discapacidad, por el color de su piel o bien por su etnia. El tema importante de este tema es que cuando hablamos de la gran desigualdad económica que hay, cuando hablamos de la gran inequidad, porque desiguales nacemos todos, pero sobre todo de la gran inequidad, el elefante presente en República Dominicana, en Cuba, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, es siempre el tema de que tiene que ver con la discriminación y mucho de la discriminación racial. Cuando el Latinobarómetro nos arroja esas cifras, todos nos espantamos, como en México. Dicen, no, aquí no hay racismo, aquí hay clasismo. Eso es una mentira. El clasismo es un eufemismo para el racismo que se practica en México contra el indígena, contra el afrodescendiente mezclado con indígena. México tuvo tres presidentes afrodescendientes. Vicente Guerrero era mezcla de africano con indígena. Y Simón Bolívar desde Venezuela decía, pobre país, gobernado por el hijo de una sirvienta india y de un esclavo negro. Ese concepto encierra lo que muchos piensan de que hay un clasismo que no se ha disipado, pero que se disfraza en realidad de su médula racista, de su médula discriminadora hacia la mujer, hacia la discapacidad. Recordemos esta película de Steven Spielberg, El color púrpura, donde maltratan a Whoopi Goldberg y le dice a su esposo maltratador, eres mujer y eres negra, por lo tanto estás jodida, como decimos en México. Y creo que también como dice por acá. Sí. Entonces, si no hacemos eso, ¿cómo esperamos que la educación funcione? ¿Cómo esperemos que no haya desigualdad cuando hay crecimiento económico? ¿Cómo despertamos los signos de interrogación y los dibujamos? ¿Por qué hay crecimiento económico y tanta persistencia de pobres? Pero si cruzamos la información, ¿y dónde están esos pobres? Están en las comunidades indígenas, afroindígenas, en las comunidades que tienen que ver con eso. No es un tema de una cuestión que por su seguridad nacional República Dominicana haga un muro para tratar de frenar
esas bandas que cogobiernan en Haití. No, ese no es el tema. Le estamos disfrazando. El tema importante es que hay un racismo que se practica, no de gente de raza negra hacia gente de raza negra. Eso es un falso debate. Y se puede convertir en un soliloquio tautológico. Sí. Hablamos de eso y nos justificamos dando conceptos para decir que no. Pero sí, si hay un tema que va desde el Río Bravo, abarca el Caribe y baja hasta la Patagonia, donde tiene que ver con eso. Nuestra lucha debe de ser, obviamente no va a funcionar, es una utopía, pero tenemos que tener instituciones legales, sociales, educar a los niños para que no discriminen. Sí. Para que la mujer no sea maltratada por su hecho de ser mujer. Totalmente. Por ejemplo, hablan de crecimiento económico. Si integráramos a la mujer plenamente en términos de equidad, de igualdad de género, al desarrollo económico, se incrementaría 2.5 el Producto Interno Bruto de América Latina. Por ejemplo, sí. Si hiciéramos eso, pero ¿saben qué? No lo hacemos. Hablamos de crecimiento económico, pero no hablamos de una solución que podría darnos crecimiento económico. Hablamos de que a la mujer hay que respetarla, de que igualdad, pero en términos reales no creamos las instituciones para que eso ocurra. Una parte muy importante de nuestro crecimiento económico tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con el narcotráfico, que al lavar el dinero que producen, ese dinero entra a la corriente legal de las finanzas legales y entonces se nos vuelve un problema monetario, porque nos da un crecimiento que nosotros no podemos repartir, porque es un dinero espurio que ha penetrado a y la ineficiencia gubernamental, bueno, y la venta de plazas públicas y los contratos indebidos, los sobreprecios en los costos del gobierno. No podemos ligar la gimnasia con la magnesia en el tema de la discriminación, porque nosotros, por ejemplo, aquí tenemos tantos años, centenares de años, conviviendo con los haitianos, porque nosotros el racismo se nos podría aplicar si nos vamos a la parte con los haitianos, porque con la xenofobia que tenga por un asunto limítrofe, histórico, antropológico, incluso de seguridad nacional, no es el tema del que estoy hablando. De seguridad nacional, apunte ahí de seguridad nacional en el caso nuestro con los haitianos. Estados Unidos no ve el problema de la inmigración mexicana por el tema de que sean mexicanos, o sean morenos, o sean brown niggers. Pero en este caso lo ven porque es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Lo que nos pasa a nosotros, la parte importante que tenemos nosotros de algún tipo de resistencia a la clase haitiana, pero ahí es el que mezcla la gimnasia con la magnesia, no soy yo, porque no hablo de eso. Permítame, si ustedes fueran tan amables, el privilegio de que vieran este pequeño video que vamos a poner aquí para que nos edifiquemos un poco mejor y que nuestros televidentes vean que estamos en la cosa. Mire esto, doctor Velasco. Adelante, señor director. Mire para allá. Hace pocas semanas que Freddy me habló que el muro ese entre nosotros y Haití, fíjese cómo del lado haitiano, que es lo que estamos viendo ahora, rompieron los blocks de la pared, porque eso más que un muro es una pared, lo que se ha puesto para que físicamente se delimite el espacio, a lo que tiene derecho la República Dominicana. Como país soberano. Pues, ¿qué hicieron los haitianos? Ciertamente, parece que escucharon a Freddy hace un mes cuando hablaba del tema, abrieron una tronera rompiendo los blocks, pasaron para el lado dominicano, comenzaron a pasar para el lado haitiano varillas, maderas, tablas, cemento. Y sí, se llevan pedazos del muro para venderlo. Y todo cuanto encontraron. Lo que eso habla de la tremenda pobreza del haitiano. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nosotros tenemos una carga, como lo tiene México, como lo tienen los Estados Unidos, como ocurría antes en la frontera de casi 2.000 kilómetros que hay entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué no le entramos más sabroso al tema? Ok. Sí. ¿Por qué no le entramos más sabroso al tema? ¿Te atreverías el tema de Haití, el tema México de Haití, se atrevería a reclamar la tierra de el tema de Haití es un tema que compete a Brasil, a México, porque para México es un tema de seguridad nacional por los inmigrantes, y a Estados Unidos.
ya no le den vueltas al asunto ni saquemos tanta bruma para ocultarlas, tapar el sol con un dedo. El tema de Haití es un tema que tenemos que resolver los latinoamericanos, no solamente los dominicanos, porque es un problema de seguridad nacional. Y los países ricos para todos, que extrajeron toda la riqueza. Y no tenemos que invertir para dárselo a bandas criminales en Haití, ni para gobiernos espurios. Se tienen que inventar mecanismos multilaterales para que la gente tenga acceso a ciertos alimentos, los niños no pasen por esa hambruna y esa enfermedad. Mientras eso no ocurra, estas imágenes van a quedar para el anecdotario. Debemos tomar Haití. Usted piensa en una acción directa. No, piensen en un tema solidario. ¿Por qué luego las bayonetas o los machetes? No, Dénense en un tema de solidarismo. México y Brasil, Estados Unidos y Canadá tienen que ser solidarios con lo que pasa en Haití. Doctor, mientras no se resuelva lo de Haití, vamos a tener este problema consecuente, vamos a tener esta mesa en 100 años, 150, y vamos a hablar de lo mismo. La profundidad de la crisis haitiana, la falta de institucionalidad, la carencia absoluta de autoridad, nos combina a tomar acciones directas, porque no se puede con ruedas de prensa, pero las ni acciones con seminarios. Del gobierno de República Dominicana no van a bastar, tiene que intervenir México, Brasil, Colombia, de los grandes países latinoamericanos, pero mundiales. La migración que está llegando a Estados Unidos por México y haitianos, y muchos se están quedando en México, es un asunto de seguridad nacional de México también. Lo que pasa aquí, permítanme, lo que pasa aquí es una cosa que se llama International and Domestic, es un problema que ya no es nada más de República Dominicana, es un problema que es de México y de Estados Unidos. Es mundial. Es internacional y doméstico. Es mundial. Pero hablemos de nuestra región. ¿Por qué le damos la vuelta al punto? No, pero si tú puedes sacar... Estamos hablando de Haití, no veamos al mundo. Para Haití por lo siguiente. Tenemos que ser multilaterales, utilizar el multilateralismo y salvar a Haití para salvarnos todos. Pero ¿por qué es tan fácil sacar 40 mil millones de dólares para mandarlo en armas a Ucrania y aquí no se puede sacar 3 o 4 mil millones para institucionalizar a Haití? Porque no tenemos el solidarismo entre los latinoamericanos, veámoslo así. Pero lo que tenemos el tema importante es que nos hemos vivido de mitos de Bolívar y del bolivarianismo de Chávez. El tema importante es que ni los argentinos ni los chilenos se quieren, no se quieren los haitianos y los dominicanos, no se quieren los mexicanos y los guatemaltecos. En los foros multilaterales y en los organismos internacionales todos nos abrazamos y nos queremos mucho. Pero en la realidad poco se hace. ¿Por qué no trabajamos en torno a eso? ¿Por qué ya no relativizamos y los trasladamos a Europa, los problemas y la economía mundial y las conspiraciones de los Illuminati y nos centramos en tratar... México deporta y Estados Unidos deporta a los haitianos que llegan allá. Pero si a mí me gustaría que Lula y López Obrador tuvieran una acción afirmativa y convocaran a través de la CELAC, que es un organismo alternativo a la OEA, y que se diga, vamos a hacer nuestro experimento para salvar a Haití. Puedes agregar y salvas a Haití, salvas a República Dominicana, salvas a México, pero que puedes agregar a Petro y puedes agregar a Venezuela. Estas tareas son de sumatoria. Estamos de acuerdo. Pero eso tiene que ser un impulso multilateral, donde el presidente de Dominicana le tiene que ser al de México, al de Brasil, es de todo y corresponder en ese dialéctica. Hay una confusión entre la discriminación. Déjame interrumpirte, porque quizás es bueno que el doctor Velasco se vaya de República Dominicana con la mayor información posible. Fíjese cómo yo les he dejado a ustedes platicar sobre el tema. Sí, claro. Hay una coincidencia perfectamente con su pensamiento, pero debo decirle, en beneficio de su pensamiento, que fuera muy importante que usted viera este video que le voy a poner, para que nosotros le mostremos a usted y al mundo desde Analizando que el pensamiento suyo está siendo aplicado hace tiempo en República Dominicana, en lo que respecta a que el tema haitiano no se le puede dejar solo a República Dominicana, no, claro que no, que es un tema de la comunidad internacional. Fíjese lo que dice empezando por Latinoamérica. Lo que acaba de decir en el foro en Estados Unidos recientemente el presidente de República Dominicana. Adelante, señor director. Tengo el deber de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional, y en particular los países de las Américas, actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, clama por una acción coordinada que pacifique ese país.
Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. Yo quiero hacer aprovechamiento una vez más en este programa para felicitar al presidente Luis Abinader, porque en el caso de la especie ha interpretado fielmente el sentimiento de los dominicanos, de la comunidad internacional e incluso hoy también el suyo como un intelectual mexicano. Usted había expresado, y ahí lo vio, idéntico que el presidente, el tema haitiano sobrepasa la frontera entre Haití y República Dominicana. Esta es una carga social que no se le puede dejar solo a la República Dominicana como pretenden irresponsablemente las principales naciones del mundo. Ese tema es una infección en el cuerpo social de América Latina y el Caribe que para poder ser extirpada necesita del concurso internacional, sobre todo en el caso de Francia. ¿Usted sabe por qué? Es la principal responsable. ¿Usted sabe por qué? Vendió muy cara la independencia. Porque Francia no solo trajo a los negros de África para poblar al Santo Domingo francés, abusando de España en un momento de debilidad, cuando Carlos V no tenía la capacidad y la fuerza para enfrentar a Napoleón Bonaparte. Entonces lo hacen firmar el Tratado de Basilea en 1697, donde España, débil y derrotada, le cede el Santo Domingo francés, que no se llamaba así, porque la isla era una sola, unificada en poder de España, pero que a partir de ese pacto firmado por obligación frente a la debilidad de España, entonces Francia conforma esa colonia de esclavos a los que exploten las plantaciones de añil, en las plantaciones de azúcar, en el lavado del oro, para ello enriquecer su potencia. Y cuando estos negros frente al abuso francés se levantan, encabezados por Toussaint Louverture, ¿qué hizo Francia? Que cuando vio que ellos le quemaron todas las plantaciones, le derribaron todas sus mansiones, le quemaron todas sus posesiones, entonces le dijeron, lo dejamos que sean libres, y le impusieron un tributo para la época de 150 millones de dólares, que equivaldría hoy a una sanción de 22.000 millones de dólares. Así es. Y que burlándose de ese pueblo de negros empobrecidos, en 1825 los obligan a firmar un pacto disque de buena vecindad para bajarles los 150 millones de dólares a 90 millones de dólares que Haití duró pagando hasta hace poco tiempo. Entonces, a Francia que responda, Canadá que responda, y obviamente los países más grandes de la tierra, como decía Freddy, tienen que intervenir para ayudar de que ese territorio, porque yo ya no califico ni país ni nación a Haití en el estatus en que se encuentra hoy. Ismael, no hay Freddy, un Congreso, no hay un presidente, no hay instituciones, Freddy, no hay interlocutor. Yo creo que es muy importante el tema histórico y antropológico que dicen, pero ya en términos, como plantea el presidente de República Dominicana, en términos de operación política, ya ahora, así como llevó este tema, en la CELAC, en el marco de la CELAC, y con un primer saque hacia Latinoamérica, el presidente y el canciller de la República Dominicana deben seguir esta labor apoyados por el canciller de México. Llevamos 60 años predicando lo mismo en la CELAC, predicando lo mismo
en la Comunidad Económica para América Latina, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en todos los escenarios. Llevamos 60 años predicando el tema pues haitiano. quizás ya es tiempo y nadie entonces acude, Freddy. entonces Es quizás de ya eso es que se tiempo, trata. quizás ya es tiempo de que en México, de que en Brasilia ya es hora de que se empiece a ver esto, porque en México ya están llegando los inmigrantes haitianos y se están quedando en México a vivir. Tiene que ser una corporación de países latinoamericanos que auspicie encuentros ya formales. O sea, no es tirar un discurso, se fue el discurso, lo que dijo Petro, lo que dijo Luis Abinader. En términos de operación política. No le dan seguimiento a la acción política que hay que ejecutar para que eso se convierta en una realidad. Ahora, yo lo que sí veo es que el problema cada vez se está visibilizando acá. Vengo yo a este hermoso país ahorita y a unas horas estoy hablando de eso en el corazón de República Dominicana con 2 expertos que me están enseñando y viendo eso. Entonces, yo creo que esa visibilización ya nos dice algo, ¿no? El efecto que yo quiero que nosotros, como analizando, profesor Sixto, Freddy y yo, quisiéramos lograr es que usted, como un hombre que interviene en México en cátedras universitarias, da conferencias en escenarios nacionales de México e internacionales también, concientice de que el tema de Haití no es solo de República Dominicana. República Dominicana ha cargado muy pesado en términos históricos con la carga haitiana. Ahora ya se está viendo en términos de seguridad nacional, por ejemplo para México por el tema migratorio y Estados Unidos. Y eso puede ser el principio de un proceso importante. Nuestro argumento es que nosotros, la vulnerabilidad de nuestra frontera, lo esponjosa que es nuestra frontera, con la corrupción. Pero no se pone a discusión, Freddy, la soberanía de República Dominicana y lo que haga para mantenerla no es el motivo de la discusión. No, el motivo de la discusión es cómo salvamos a Haití. Es esencial partir de la soberanía dominicana para nosotros poder. Por eso, ningún acuerdo puede ir por encima de la soberanía dominicana. Cualquier solución tiene que respetar la soberanía dominicana. Sin duda. Y tiene que tomar en cuenta los riesgos de la seguridad. Pero eso no quiere decir que no seamos creativos, y hablo de los latinoamericanos. Sí, pero es decir, la soberanía, ya no es tema la soberanía de República Dominicana, porque eso no se toca, eso es un tema, es un tema que prevalece. ¿Y cómo estamos seguros de que no se toca eso? Déjame decirte esto, mira, doctor Velasco. El tema de la soberanía nacional dominicana no está en juego. No. Y le voy a decir por qué no está en juego. Nosotros... Sí está en juego. Perdón. Si me permite explicar mi criterio, yo voy a respetar el tuyo. Explícalo. Te voy a decir por qué no está en juego. No está en juego porque nosotros la noche del 27 de febrero del año 1844, con un simple trabuco en las manos, en la mano de Mella, le dijimos a Haití: a partir de hoy nace al concierto del mundo un país llamado República Dominicana. Iniciamos el combate y la batalla y derrotamos a Haití en todos los frentes. Y hasta el día de hoy hemos sido la República Dominicana. Además, como somos un país cristiano, es un país que Dios ha bendecido y es un país que, a pesar de que tiene niveles de pobreza como en todas partes del mundo las hay, tenemos determinado desarrollo que nos permiten tener unas fuerzas armadas más o menos desarrolladas e institucionalizadas, y de lo que se trata no es de temor a perder la soberanía, es al temor de que haya una masacre en esa frontera por la irresponsabilidad internacional. Es de eso de lo que se trata. Pero me copia porque yo expreso que no hay miedo sobre el tema. Con el tema de que debido a que la independencia dominicana se hizo de Haití, los dominicanos tenemos un estado de conciencia de que de esa frontera hacia la parte oriental de la isla, cada niño después de 7 años es capaz de agarrar un leño o lo que fuese para defender a esta patria que se llama República Dominicana. Pero repito, somos un pueblo cristiano que evitamos la confrontación, que no nos gusta la violencia y que sentimos compasión por el pueblo haitiano, un pueblo
que sufre miseria, Que no son los gobiernos hambre, corruptos ni las pandillas que gobiernan, usted es me el copia. pueblo. Entonces, ese pueblo merece, Freddy, perdóname, pero- ese pueblo merece que la comunidad internacional acuda hacia él a ayudar. Urgentemente, pero el problema está en que sí existe un peligro para la seguridad nacional, porque De varios como países, usted no nada sabe, más de Dominicana. de varios países, incluyendo México, inclusive hasta Estados Unidos. Pero cuando tú hablas, mire el escenario. Nosotros somos vecinos obligatorios, pero no estamos a ley de un canal, que tú pases el canal de la Mona, el canal de Panamá, no, estamos en el mismo territorio. Un pueblo hambriento, un pueblo... Un río que se cruza a pie. Un río que se cruza a pie, no le da a las rodillas. Bueno, río eso que- dicen muchos estadounidenses de México también. Bueno, entonces, El río Bravo. los mojaditos, El río Bravo. los mojaditos de México. O el desierto de Arizona. Ahora, doctor, mire este ejemplo. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas de 33,000 militares, de los cuales la mitad presta servicios privados y servicios... Aquí hay una tropa de 15,000 personas. Pero una movilización puede ser de hasta 100,000, 150,000. No, una movilización se puede meter 300, 400. Un pueblo hambriento, acosado, en violencia, en terror, en 200, 300,000 haitianos cogen para la frontera. ¿Qué fuerza armada lo puede contener? Van a matar 100, 2,000, 3,000, pero no pueden contener a 300,000 dominicanos que... Por eso la urgencia de intervenir en la todos los urgencia de países. proteger la soberanía nacional sobre la base de que busquemos una ayuda internacional para que los países latinoamericanos entiendan que es a nosotros que nos van a invadir los haitianos. Ahora mismo Rusia tiene las fronteras hacia Georgia, los tiene abarrotadas, multitudes huyendo de Rusia. Freddy, mira. Multitudes. Freddy, mira, yo tengo un máster. Entonces, Freddy. Solo 11,000 soldados podrían defender nuestra frontera. Freddy, óyeme solo a mí. 11,000 soldados. Freddy, métale voy- 300,000 Freddy, haitianos voy a rebatir en avalancha. te voy a rebatir y te voy a rebatir en mi condición de ser egresado de la maestría de seguridad y defensa de la República Dominicana. Mira, Perdóname. Aprendiste ahí. Vamos a ver si aprendiste algo. sí, te voy a explicar. A ver, Te voy a explicar. La República Dominicana, tú presentas la debilidad numérica de nuestro ejército, pero somos un país que tiene una artillería organizada. A nivel aérea, Son un Estado nacional más fuerte, consolidado. Perdón, 10 minutos, perdón, 10 minutos de perdón, combate. porque quiero que quedemos adecuadamente orientados al pueblo dominicano. Tenemos una artillería en nuestros ejércitos de la República Dominicana, en nuestra marina de guerra. Tenemos nuestros barcos de guerras, nuestros aviones de guerra y nuestros tanques de guerra. Que si al final vienen 300,000 haitianos, para preservar la soberanía nacional, vamos a tener que utilizar la violencia. Y a eso es que el pueblo dominicano y el gobierno dominicano no quieren tener que llegar frente a unos vecinos que son dignos de Sí, mejor la suerte. salida cruenta, puede Pero haber yo- una salida pero yo- cruenta. Pero yo reitero, para que esté claro el mensaje, a los haitianos de Haití, a las 9, 10, 12 o 15 bandas de Haití, que sepan que estamos preparados aquí para defender la soberanía nacional. Ahora, no es eso lo que queremos, porque no queremos que corra sangre. Y eso se entre dos resolverá en un naciones, instante y después entre que- dos naciones, y en 50 años, como y en somos 25, nosotros. y en Pero 30. para que eso quede claro, Bueno, porque pero después agarra, ¿cómo que se eso llama? sucedería ahí, pero- el líder haitiano que tiene paralizado todo en Haití. Ismael, en 50 años y en 25 Barbecue. y en 10 Barbecue. van a estar condenadas las siguientes generaciones de dominicanos e haitianos a vivir así. Así, A un permanente estado de guerra donde de la aniquilación no podemos. Por Ellos eso quieren digo empezar a que encontrar soluciones. Seguridad estratégica es nosotros buscar una solución ahora para evitar esa matanza que Lo que pasa se es que el tema avecina. de Haití es una solución hemisférica ya, de seguridad hemisférica. Definitivamente. Ya no es de la seguridad nacional nada más de Dominicana o de México o de Estados Por Unidos, eso es hemisférica ya. Por eso se ha establecido Tiene que aquí intervenir Colombia, tiene que intervenir Venezuela, tiene que intervenir Brasil, Argentina, Chile, pero por eso nosotros tenemos aquí un axioma que decimos que no puede haber una solución dominicana para la crisis haitiana. Necesariamente la comunidad internacional tiene que... Pero latinoamericana, empecemos por Latinoamérica. Estamos de Empecemos acuerdo. por el multilateralismo tan necesario en Latinoamérica. Estamos de Doctor acuerdo. Mario Enrique Velasco, analizando y su mundo TV,
se han sentido privilegiados de tenerle en el programa de esta semana. El privilegiado soy yo. analizando. Lo invitamos para maltratar al doctor, es un abuso No, también. no, es un para abuso. nada. No, Y porque- esperamos- El apasionamiento es normal. Y esperamos una próxima ocasión no muy lejana tenerle en este escenario una vez más con nosotros. Será un privilegio como siempre. Lleve usted a México un saludo desde la República Dominicana para cada ciudadano de esa gran nación mexicana. Mientras tanto, Freddy, el tiempo... un abrazo para el subcomandante Marcos allá en México. Ya está ya muy jubilado. Muy jubilado. Este es un irreverente. un No, ya tiene irreverente. 40, 50 kilos encima, igual Ya que yo. Ya. está, ya. Estoy haciendo el cierre del programa y a mí así, compadre, usted no limita su marxismo. Es que el comunismo... Pero es muy el sabroso marxismo- empezar con la izquierda y cobrar con la derecha. Es muy sabroso. Oye, Muy si bueno. estoy comiendo un buen filete, un Nos buen hacen serio, pescado, nos unas sacan buenas del programa, jairas. ¿verdad? Vamos a cerrar el programa esta semana diciéndoles a ustedes, como siempre, que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta patria, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo que, como siempre, Dios siga bendiciendo a la República Dominicana. Hasta el próximo programa. Amén. Su Mundo TV.